el 103. Avanzamos nada más hasta el versículo 5, pero vamos a terminar con el resto del Salmo. Aquí en este Salmo hay muchos motivos para alabar a Dios. Aquí en este Salmo hay unos cuantos motivos, pero en realidad sobran motivos para alabar a Dios. Cosas que no están aquí incluidas. El orgullo y la soberbia nos hacen creer que merecemos lo que tenemos. Y lo mismo hace que seamos ingratos, que no seamos agradecidos. Si algo tenemos, si algo tuvimos este año, fue porque Dios nos lo dio, no fue la casualidad. Vamos a hacer una oración. Padre, qué bueno eres con nosotros, lo comprobamos a cada hora, en cada momento, en cada situación. Este año, Padre, nos has bendecido ricamente. Oh Dios, bendícenos una vez más a través de tu palabra y que lo que vamos a ver esta tarde nos conduzca a alabarte con todo nuestro corazón, a estar contentos y a ser agradecidos. Y que los que no te conocen, Padre, puedan entender, Padre, que lo que tienen no lo merecen. Y que puedan ver que su mayor necesidad es la de ser perdonados de sus pecados. Ayúdeles a entenderlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto que se decía David a sí mismo, debemos decírnoslo a nosotros mismos. Y debemos decírnoslo constantemente. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos atrae. El mundo ejerce un poder muy grande de atracción. El mundo nos seduce. Este mundo tiene muchas cosas que son deseables, que nos atraen. Y esas cosas hacen que nos enfriemos y que olvidemos las bendiciones que Dios nos ha dado. La feria de las vanidades promete cosas que no pueden cumplir. Los inconversos están absortos en ella. Tienen la botella, tienen el baile, tienen la cerveza, tienen la droga y ríen y cantan. Pero esa risa y esa canción nomás es por un rato, porque al día siguiente amanecen bien crudos y peor que un día antes. Después buscan la bebida para olvidar, pero nunca pueden olvidarse de su miseria. En cambio, Dios quiere que no olvidemos ninguno de sus beneficios, porque sus beneficios son verdaderos beneficios, son permanentes beneficios, beneficios con mayúscula, beneficios que los inconversos no tienen. Dice el 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Tienen ustedes esto? Tienen lo máximo. La necesidad más grande del ser humano es esta, la de ser perdonados a sus pecados. Si ustedes han sido perdonados, están del otro lado. Tienen lo que millones no tienen. Tienen lo que los millonarios no tienen. Si tienen esto, tienen las bases, todas las bases para estar contentos y para estar agradecidos. Si no tienen un pavo, no tienen sidra, no tienen una botella, no tienen música, no importa. Tienen lo máximo, lo mejor. Los beneficios que Dios nos da, beneficios espirituales sobre todo, son verdaderos beneficios.
Y si no lo vemos así, lo vamos a ver un día. Que no se nos olvide, hermanos, de dónde fuimos sacados, en dónde hemos sido colocados. Las misericordias de Dios para con nosotros son muchas. Dice Pedro en su segunda epístola que las causas del poco crecimiento espiritual y las dudas acerca de nuestra salvación, porque hay creyentes que dudan de su salvación y que no disfrutan de la vida cristiana. ¿Saben por qué es? Porque olvidan la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidan de eso. ¿Es poca cosa que Dios nos haya perdonado nuestros pecados en Cristo? ¿Es poca cosa eso? Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha saciado de bien. De manera que tenemos la posibilidad de estar satisfechos con Cristo. Los que tienen el pavo, los que tienen la botella, ya lo dije, ríen y cantan, pero eso no quiere decir que estén satisfechos. Si estuvieran satisfechos, no buscarían la copa al día siguiente. Esas personas, aunque tengan el aguinaldo, aunque tengan mucho dinero, aunque estén sanos, aunque tengan una pareja y aunque tengan hijos, sienten que algo no funciona. No saben qué es, pero sienten que algo no funciona. Nosotros alabamos a Dios porque Cristo nos satisface, porque Cristo nos llena. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestro cielo, Cristo es nuestra felicidad, nuestro placer, nuestro deleite. Nuestro Dios nos ha dado bienes verdaderos, bienes sustanciales. No nos ha dado juguetes vanos, juguetes desechables, cosas que te hacen reír un rato y que al rato tienes que desecharlos. Dios no nos ha dado placeres momentáneos, sino placeres sustanciales que moriremos y nos los llevaremos con ellos. Los millonarios se mueren, pero no se pueden llevar su dinero. ¿Ustedes han visto esa película de Un cuento de Navidad? Cratchit y su familia, todos ellos eran pobres. Y lo poco que tenían apenas les alcanzaba para tener en Navidad un pollo flaco, un pollo así de este tamaño. Pero ellos estaban más contentos con su pollo flaco que el avaro Scrooge en su casa, con todo su dinero. Dios nos ha dado cosas que nos satisfacen plenamente, independientemente del dinero que podamos tener o no. Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Saben qué pasa con el águila? Que aunque ya no sea joven, aunque ya esté cerca de morir, aun si vienen las tormentas, aunque ya esté vieja el águila, puede remontarse por encima de las tormentas, puede vencer los fuertes vientos. Y eso es lo que pasa con los creyentes. Aunque ya estemos viejos, podemos enfrentar las tormentas que nos sobrevienen en la providencia de Dios. Venga lo que venga, podemos estar contentos, estar agradecidos. Podemos estar tal vez llenos de arrugas y de canas, pero fuertes en sentido espiritual. Por eso dice David en otra parte que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. En la cama tal vez, enfermos quizá, pero llenos de vigor espiritual, alabando a Dios aún en nuestras camas. Los inconversos ven que sus últimos años son los peores. Ellos pensaban que con su experiencia, con su dinero,
en su vejez estarían contentos, pero ellos pueden ver tristemente que sus últimos años son los peores. Los inconversos no mejoran con el paso de los años, van empeorando poco a poco. Hay hombres que están tan endurecidos que en la vejez maldicen a Dios, blasfeman a Dios. Pero los creyentes pueden ver que sus últimos años son los mejores, estén como estén, aun si los matan. Ellos pueden entender que sus últimos años son los mejores. Leí una anécdota de un creyente que lo iban a quemar vivo. Ya lo tenían ahí amarrado, ya lo iban a quemar, pero faltaba la leña. Entonces los oficiales, eran unos cuantos, estaban preguntándose quién iba a comprar la leña para quemar al cristiano aquel. Y pues nadie quería comprar la leña. ¿Y qué creen que dijo el creyente? Yo tengo dinero, yo la puedo pagar. Imagínense cómo un creyente, aún cerca de su muerte, puede estar contento. Tomados de la mano de Dios, vamos de poder en poder, vamos de gozo en gozo. Pero desgraciadamente no es así en todos los casos. Hay creyentes viejos y no tan viejos que se sienten inútiles, se sienten fracasados, pero hay esperanza para ellos. ¿Qué les vamos a recomendar a esos creyentes? Acuérdate de dónde fuiste sacado. Si tú te acuerdas de dónde fuiste sacado y te acuerdas de quién te sacó, con eso tienes para salir del hoyo, con eso tienes para salir del valle. Sentirás que tus alas se remontan por encima de la tormenta. Un creyente no tiene por qué estar deprimido. Si está deprimido un rato, bueno, pues ni modo. Pero los creyentes somos los únicos en el mundo que tenemos bases para estar contentos y para alabar a Dios. Esos que van a la basílica a darle gracias a Dios el día último del año, ¿de qué le dan las gracias? ¿Creen que le dan las gracias? Pobres. Dice el versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, quiere decir que si nosotros padecemos violencia, si alguien nos agrede, si alguien nos aborrece, si alguien nos oprime, si alguien nos persigue, no tenemos por qué buscar venganza. Los cristianos no tenemos por qué ser vengativos. Si alguien nos ofende y nos sigue ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo, si Dios no le da su merecido en esta vida, se la va a dar en la otra. Dejemos el asunto en las manos de Dios y oremos por esas pobres personas. Bendecid a los que os ultrajan y os persiguen. Cuando oramos, no le pedimos a Dios que castigue a los que nos agreden. Nuestro deber es, hermanos, alabar a Dios, pase lo que pase. Dice el 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vean, Dios le reveló a Dios sus caminos y a los israelitas también. Esas cosas que Dios les reveló a Moisés y a los israelitas, no se los reveló a los egipcios. Pero los egipcios eran cultos. Los egipcios no eran tontos. Pero esas cosas Dios no se las reveló a ellos. Nosotros, hermanos, hemos visto, hemos experimentado cosas que los egipcios de este mundo no conocen, no entienden. ¿Cómo deberíamos de compadecer a los intelectuales? ¿Cómo deberíamos de compadecer
a los filósofos de este mundo. No entienden lo que nosotros entendemos. ¿Cuánto no deberíamos alabar a nuestro Dios? Esas personas que yo les digo, tal vez lean la Biblia. Hay filósofos que leen la Biblia. Todos los filósofos que existieron leían la Biblia. Pero ¿saben una cosa? Cuando leían tenían un velo sobre sus ojos. Todas las personas que leen la Biblia y que no la obedecen tienen un velo sobre sus ojos. No entienden lo que leen. ¿Por qué no entienden lo que leen? Porque no obedecen. Si tú no entiendes lo que lees, ahí está la respuesta. Hay millones de personas, hermanos, que leen la Biblia y no la entienden. Pero Dios instruye a los suyos. Dios les muestra en secreto lo que están leyendo. Así como Cristo les explicaba a sus discípulos en secreto lo que no les explicaba a otros, así Dios nos explica a nosotros cosas que no entienden los inconversos. Dios nos hace entender las Escrituras y nos capacita para obedecerlas. Si ustedes no entienden lo que leen, obedezcan lo que leen y verán que entienden. Dios te mostrará sus caminos y te ayudará para que andes en ellos. Dice el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este atributo de la misericordia, Dios se lo reveló a Moisés. Cuando el becerro de oro, ¿se acuerdan? Cuando le dice, yo tendré misericordia del que yo quiera. Todos merecían la muerte por lo del becerro de oro. Pero Dios le dijo a Moisés, yo soy un Dios misericordioso. Y es por eso que no murieron todos, porque todos, hasta Aarón, merecían la muerte. Dios aborrece el pecado. Pero aunque el pecador merece la ira de Dios, se complace en tener misericordia. Escuchen esto ustedes que han ofendido a un Dios santo. Ustedes merecen la muerte. Pero Dios se complace en tener misericordia. Dios se complace, a Dios le gusta tener misericordia. Hay esperanza para todos aquí. Nadie está excluido. Muchas veces pecamos en este año que se está terminando. Cada pecado que cometemos merece la muerte. Si ofendimos en este año a Dios tantas veces, ¿cómo es que estamos vivos? Porque Dios es misericordioso y clemente. Es por eso. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser misericordiosos nosotros. Que nos enseñe a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Nuestros hermanos, algunos cometen muchos errores. Debemos ser misericordiosos con ellos. Nosotros también los cometemos. Pero a veces le perdemos la paciencia a nuestros hermanos. A veces le perdemos la paciencia a nuestros seres queridos. Somos demasiado estrictos. Un cristiano que es tan estricto, que es como cuchillito de palo, cae mal. Cae mal. Qué bueno que Dios no es como nosotros. No, Dios es misericordioso. Dice el 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hay textos que dicen que Dios abunda en misericordia. Nunca se le acaba. ¿Tus pecados son muchos y muy grandes? Más grande es la misericordia de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es por eso que pudimos terminar con bien este año. Dice el versículo 9. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si pecamos,
Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios aborrece el pecado, lo cometa quien lo cometa. Dios no tiene hijos consentidos. Dios nos va a disciplinar, pero vean, Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Y Él no nos va a disciplinar tan duramente que nos volvamos locos. Por muy bien que ande un cristiano, en algo andará mal. Imagínense ustedes que Dios nos diera un coscorrón ante cada error que cometiéramos. Dios no es así. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y es por eso que dice que no para siempre guardará el enojo. O sea, Dios no es rencoroso, nos disciplina, pero ya cuando hemos aprendido la lección, Él ya no nos va a disciplinar. Es como la madre que le da la nalgada al niño, el niño llora, luego va y abraza a su mamá y ya la mamá lo consuela. Ya le da la sobadita. Primero le dio la nalgada, luego le da la sobada. Dios nos disciplina, pero lo hace con amor. Y es por eso que no para siempre guardará el enojo. Vean, esto debiera animar a los que todavía no se arrepienten de sus pecados. Escuchen, si ustedes andan en pecado, Dios está enojado con ustedes. No les vamos a decir que Cristo los ama. No, Dios está enojado con ustedes. Pero aunque esté enojado con ustedes, Dios no guardará para siempre el enojo. En el momento que ustedes reconocen su pecado, en ese momento, Dios los perdona. Si ustedes han vivido para ustedes mismos toda su vida, si ustedes ya se cansaron de pecar toda su vida, si ustedes se han olvidado de Dios, Dios está enojado con ustedes. Lo sientan o no lo sientan, Dios está enojado con ustedes, pero no va a estar enojado para siempre. Si ustedes se arrepienten, Dios los perdona y los va a recibir con los brazos abiertos. Y los va a tratar como si nunca hubieran pecado, como si nunca hubiera estado enojado con ustedes. Alabamos a Dios, hermanos, porque Él es así. Así como Dios no es rencoroso, que nos enseña a ser como Él. Y dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En algunas épocas de este año, tal vez la tuvimos muy dura, tal vez sufrimos, tal vez fuimos afligidos, pero por mucho que hayamos sido afligidos, eso no es nada en comparación con lo que merecemos, créanlo. Cada pecado merece la muerte. Algunos creen que los que merecen la muerte son los violadores, los asesinos seriales, como aquellas mujeres, las poquianchis, esas sí merecen la muerte. Los esos que se comían a la gente en Ecatepec, ¿cómo les dicen? Los caníbales de Ecatepec, esos sí merecen la muerte. Los secuestradores, algunos narcos, los que piensan así están equivocados. Cada pecado merece la muerte. Dios no ve el pecado como nosotros. Además, otra cosa, si en este año que está terminando tuvimos días duros y difíciles, fueron más los días buenos que tuvimos, mucho más, días tranquilos. Y eso no lo merecíamos tampoco. Además, en esos días difíciles que tuvimos los consuelos del Espíritu Santo que millones de personas ignoran. Tuvimos las promesas de Dios que no tienen los inconversos. Alabemos a Dios por eso. ¿Saben ustedes por qué Dios no nos trata como merecemos? Porque trató a alguien como merecíamos. El Padre trató al Hijo como nosotros merecíamos. Cristo no merecía ser tratado como lo trataron, pero Él fue tratado como nosotros merecíamos. Dios descargó su ira contra su Hijo amado. Y es así que puede tratarnos con misericordia. Dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia. Los pecados que cometimos este año fueron muy grandes, todos. ¿Por qué? Porque pecamos contra un Dios muy grande. No existen los pecados pequeños. No existen tal cosa como los pecados veniales. Pero la misericordia de Dios es más grande. Y es por eso que aún estamos aquí. Dice el 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vean cómo dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Vean, no dice cuánto está lejos el norte del sur. ¿Qué tan lejos está el polo norte del polo sur? Un poco menos de 20,000 kilómetros. ¿Pero qué tan lejos está el oriente del occidente? Es una distancia infinita. Ahí no se puede medir eso. Esa es una distancia que no se puede medir. Este solo versículo, el versículo 12, que dice que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, este solo versículo basta para que nos pongamos a reír y a cantar y a bailar. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y los alejó tanto que ya nunca se encontrarán, como el macho cabrío aquel que se alejaba hasta que se perdiera. Esos pecados que Cristo llevó, que Cristo nos quitó, ya nunca volverán. Y si el día del juicio alguien nos acusara, no, ¿cómo vas a mandar a ese al cielo? Él me ofendió, él me hizo esto, él me dijo. Las acusaciones que se hagan en contra nuestra en el día del juicio no van a prosperar. Dios es quien acusará a los escogidos de Dios. Él es el que justifica. Él es el juez. Él es el que nos justificó. ¿Quién va a decir que somos culpables? Él nos absolvió. Él nos declaró inocentes. Nadie va a decir en aquel día que somos culpables. Hay personas aquí que se enfurecen cuando alguien les echa en cara su culpa. Se defienden como gatos boca arriba. Se van a quedar mudos el día del juicio. Dios los va a acusar. ¿Quién los va a defender? Pero a los creyentes, aunque los acusen, Dios mismo los defenderá. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo llevó el pecado de los suyos y Dios se ha olvidado de ellos. Él no nos los estará cantando. Los arrojó hasta lo más profundo del mar. Ya no los ve. Entonces, si Dios ha perdonado nuestros pecados, no importa lo que pueda suceder mañana, lo que me suceda a mí, no importa. Si no tengo para el pavo, si no tengo una familia que me invite a la cena, si nadie me dice Feliz Navidad ni Año Nuevo, si no me dan aguinaldo, eso no importa. Si Cristo llevó mis pecados, con eso tengo. Dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. A nosotros como padres no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. ¿Cuánto nos duele verlos sufrir? Cuando los vemos enfermos, cuando están necesitados. Y dice aquí que cuando Dios ve que sus hijos están enfermos o necesitados, Dios se compadece de ellos. Tal vez haya padres que no se compadezcan de sus hijos. Tal vez haya padres que tengan un corazón muy duro y que si los ve sufrir no les importa. Pero Dios no es así. Otra cosa, si algo sufrimos en este 2024 que está acabando, fue solamente lo que era absolutamente necesario. Hay un texto que dice en Lamentaciones que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan de ese texto?
Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiere decir que Dios no aflige caprichosamente a los suyos. Voy a afligir a esta a ver cómo reacciona. Me gusta ver sufrir a la gente. No, a Dios no le gusta eso. Si Dios nos aflige, es porque es indispensable. Dios no es caprichoso. Dios no es arbitrario. Dios busca siempre nuestro bien. Entonces, si fuimos afligidos en alguna época del año, no fue porque Dios nos amara, sino al contrario, nos afligió porque nos amaba. ¿Saben ustedes qué hacen los hipócritas en medio de la aflicción? Blasfeman y reniegan. Pero ¿qué es lo que hacen los creyentes verdaderos? Alaban a su Padre Celestial. Hermanos, nosotros no adoramos a un Dios de piedra, a un Dios insensible. Nosotros adoramos a un Dios que sufre cuando nosotros sufrimos. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! No nos gozamos en lo que tenemos. No nos gozamos en la Navidad. Dicen algunos que la Navidad es la época más bonita del año. Para un creyente todos los días son como la Navidad. No necesitamos el aguinaldo, ni la piñata, ni la sidra. Nos gozamos en Cristo, nos gozamos en nuestro Dios. Dice el texto que Dios se compadece de los que le temen. Es lo que dice el 13, al final. Se compadece Jehová de los que le temen. Esto debe de alentarnos. ¿Saben por qué? Si nos analizamos, nos damos cuenta que nuestro servicio a Dios no es como debería. Quedamos cortos, estamos faltos. Pero Él se compadece de nosotros, oigan esto. Y como dice el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él se compadece de nosotros. Y es por eso que acepta nuestro servicio, por débil que sea. Dios nos conoce muy bien, sabe hasta dónde podemos aguantar. Dios no nos impone cargas que no podamos soportar. Él sabe que somos débiles, sabe que somos frágiles. Y por muy dura que haya sido nuestra carga en este año, Dios estaba a nuestro lado, ayudándonos. Bendigamos a Dios por eso. Vean el 15. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Estos versículos, en síntesis, nos dan a entender que aunque la hierba y aunque las flores hoy están y mañana ya no están, así estamos exactamente nosotros. Estamos de paso. Hoy estamos, pero mañana quién sabe. Pero también dicen estos versículos que aunque nosotros nos acabamos, la misericordia de Dios es para siempre. Si terminamos con bien este año, créanlo, será solamente por la misericordia de Dios. Pero supongamos que muriéramos antes de que acabara el año. ¿Sería entonces que su misericordia se acabó? No. Nosotros nos acabamos, pero la misericordia de Dios nunca. Hermanos, Dios es el importante, no nosotros. Lo importante no es si Dios nos da algo o nos lo quita. Nosotros alabaremos a Dios porque Él es el importante. Los orgullosos, los que se sienten importantes, ellos no pueden alabar a Dios. Nosotros podemos alabarle porque Él es el importante. Los orgullosos quisieran que los alabáramos a ellos, que reconociéramos sus talentos, sus méritos, que los alabáramos y los felicitáramos.
El único que merece nuestra alabanza es Dios. Dice el 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando Cristo murió y resucitó, ocurrió esto. Jehová estableció en los cielos su trono. Cristo es Jehová. Resucitó y se sentó en el trono. Y dice que su reino domina sobre todo y sobre todos. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos antes de partir ahí en Mateo 28? Mateo 28 creo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El que está sentado en el trono del universo es Cristo. Los ateos se burlan de Dios y no quieren que Cristo domine sobre ellos. Pero Cristo se ríe de ellos, como dice el Salmo 2. Satanás y sus demonios, los gobernantes de este mundo, conspiran contra Dios. No quieren que Dios reine, no quieren a Cristo como rey. Pero no saben con quién se ponen. Este versículo nos dice por qué debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el soberano. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor de los señores. No estamos a merced de los gobernantes. No dependemos del Banco del Bienestar. Todos dependemos de Dios. Todos dependemos de Cristo. Cristo nos tiene a todos en las manos, en sus manos. Él es nuestro dueño. Él es el dueño de todo. Él es el que lo controla todo. Lo que aconteció en este año en todo el mundo, lo que aconteció este año en esta iglesia, lo que aconteció este año en la vida de cada uno de nosotros, fue lo que Dios quiso, lo que Cristo quiso que aconteciera. Nada más y nada menos. Y es por eso que lo alabamos, porque Él es el soberano. Escuchen, los que no creen en la soberanía de Dios no pueden alabar a Dios, no pueden. Ningún carismático puede alabar a Dios, supuestamente le gusta la alabanza, no pueden alabar a Dios. Nosotros nos gozamos en el hecho de que Cristo es nuestro Señor. No somos dueños de nosotros mismos. No somos nuestros propios señores. Él es nuestro Señor. Ahí está el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo consiste en entregarnos a Él como nuestro Señor y dueño. Si tú no quieres que Cristo gobierne en ti, si no te entregas a Él, entonces tú no eres cristiano. Nosotros nos gozamos en el hecho de que Cristo es nuestro Señor. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. No tiene por qué pedirnos permiso. Y como Él es el soberano, nuestro destino está en sus manos, está en buenas manos. Vean lo que dice el texto. Jehová estableció en los cielos su trono. Él lo estableció. No otros lo establecieron para Él. Cristo no hizo una campaña para ver si nosotros votábamos por Él. Cristo es el Señor. Nos guste o no. Él es el dueño del oro y de la plata. Si algo tuvimos este año, tuvimos lo que Dios quiso que tuviéramos. Y si quisimos tener algo y no pudimos tenerlo, fue porque Cristo no quiso que lo tuviéramos. Nosotros lo alabaremos, sea que nos dé, sea que nos quite, sea que nos niegue. Lo amamos en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Dice el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Esta palabra se repite en diferentes partes. Al final del 11 también está. ¿Y dónde más? Ya se me olvidó. Al final del 13. Se compadece Jehová de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los creyentes verdaderos. Los inconversos le temen a muchas cosas. Le temen al zodiaco,
le temen a las estrellas, le temen a la muerte, le temen a la suerte, le temen a la pobreza, le temen a la soledad, le temen al hombre. Y qué curioso, al único que merece ser temido no le temen. Nosotros alabamos a Cristo porque Él es el único que tiene poder y autoridad. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Tememos al que controla la naturaleza, al que abrió el Mar Rojo, al que abrió el río Jordán, al que calmó la tempestad en el mar de Galilea, al que resucitó a Lázaro. Tememos al que le dio ojos nuevos a Lázaro, al ciego de nacimiento, perdón. El diablo tiene mucho poder. El diablo quiere destruir a los creyentes, pero no es a él al quien tememos. A quien tememos es a Dios. Pero vean ustedes que la misericordia de Jehová es solamente para los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Vean el 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le obedecen. Si tú crees que temes a Dios, pero no le obedeces, crees que le temes. ¿Cómo demuestra una persona que teme a Dios? Obedeciéndola, obedeciéndolo. Algunos tienen miedo de ir al infierno, tienen miedo del día del juicio, tienen miedo de ser castigados. ¿Pero de qué sirve eso? Si tú no obedeces a Dios, de nada sirven tus temores. Muchos quieren ser bautizados, ¿saben ustedes por qué? Porque tienen miedo. Creen que tendrán paz siendo bautizados. No es el bautismo lo que necesita la gente. Lo que tú necesitas es obedecer a Dios. Y cuando tú creas en Él y le obedezcas, entonces pedirás el bautismo. De nada sirve que lo hagas antes. Ven el versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Vean, los ángeles son poderosos, poderosos en fortaleza. Siempre están atentos a la voluntad de Dios y obedecen así, siempre. Son sabios. Al final del 21 dice, ministros suyos que hacéis su voluntad. Son sabios por eso. Son felices por eso. Porque hacen la voluntad de Dios. Sin obediencia a Dios no hay ni sabiduría ni felicidad. Dice el versículo 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Van a bendecir a Jehová los ángeles porque se los dice el salmista? No. Ellos lo hacen porque es natural en ellos. Ellos bendicen a Dios siempre. No necesitan que alguien se los diga. Es el gozo de los ángeles, alabar a Dios. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para alabar a Dios, para obedecerle, para bendecirle. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para lo mismo. El hombre que no alaba a Dios, el hombre que no bendice a Dios, que no hace la voluntad de Dios, no está cumpliendo con el propósito de su vida. ¿Para qué Dios nos creó? Los hombres que no obedecen a Dios están fuera de su elemento. Dios nos creó para eso, para que le obedeciéramos. Los pecadores están en su elemento, eso es lo que les gusta. Los creyentes no pueden estar contentos pecando. Sin obediencia no hay sabiduría. Sin obediencia no hay inteligencia, ni gozo, ni felicidad. Dentro de unos pocos días, los hombres se van a decir, ¡Feliz Navidad! No tienen a Cristo, pobres. No tienen a Cristo. No pueden tener una feliz Navidad. No pueden tener un feliz Año Nuevo. No pueden. Los ángeles son poderosos. Los ángeles son inmortales. Y alaban a Dios. Vean, nosotros no somos ni poderosos ni inmortales. Con más razón deberíamos alabar a Dios. Entonces, tenemos más motivos que los ángeles para alabar a Dios. Y sobre todo, porque nos han sido perdonados nuestros pecados.
Los ángeles no necesitan eso. Los ángeles no saben de eso. Nosotros tenemos lo que los ángeles no tienen. Tenemos más motivos para alabar a Dios. Si ustedes, escúchenme, no han sido perdonados, si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, ustedes no pueden alabar a Dios. Ni pueden estar agradecidos, ni pueden estar contentos, ni pueden tener paz, ni pueden ser felices. Nuestro Dios es un Dios muy grande y muy santo. Es lento para la ira y grande en misericordia. Dios todo lo puede, pero hay algo que Él no puede hacer. ¿Saben qué es lo que Dios no puede hacer? Dios no puede perdonar a una persona que no se arrepiente. No puede. Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. Pero si ustedes se arrepienten, Él alejará su pecado de ustedes y lo mandará tan lejos que ya nunca será encontrado. Dios los perdonará y no les estará cantando los pecados que cometieron en su contra. Él los va a dejar blancos como la nieve, los vestirá con las vestiduras blancas de Cristo, les dará la justicia de Cristo, serán justos como Cristo mismo. Es increíble. Cristo estableció en los cielos su trono. Su trono es un trono de gracia. Si ustedes nunca han venido, vengan ahora. ¿Serán aceptados? ¿Por qué? Porque es un trono de gracia. Ahí están los que nunca merecieron ser perdonados. Y cuando ustedes sepan que han sido perdonados, entonces alabarán a Dios junto con nosotros. No terminen el año como lo empezaron. Si no se arrepintieron en este año, arrepiéntanse antes de que acabe el año. Hoy mismo. Si lo hacen, hoy mismo Dios los perdonará.